Esta noticia, la verdad, es que ha sorprendido bastante en los medios, porque tiene más importancia de lo que parece. Por eso he decidido hacer un vídeo, como sabes, y si sigues mi canal, yo analizo todo el tema de la crisis o desaceleración, que dicen algunos, económica que está por venir tanto en España como a nivel mundial, y también ayudo a pequeñas empresas de España, Latinoamérica, que están con problemas, que están, pues bueno, como Thomas Cook, digamos, estaba en una situación límite, y les ayudo con consejos, con lo cual este vídeo lo voy a analizar desde esos dos puntos de vista: lo que le ha ocurrido a Thomas Cook y, por otro lado, las implicaciones, las causas y las consecuencias que tiene esta quiebra, porque hay más de lo que parece. Es quizá uno de los primeros casos, una de las primeras víctimas de esta desaceleración que dicen algunos, crisis económica que digo yo, que ya está a las puertas, y del Brexit, ¿vale? Por lo tanto, aquí te voy a explicar, pues bueno, qué es Thomas Cook, qué es lo que ha pasado, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas, y en definitiva te voy a tratar de analizar desde un punto de vista económico y empresarial qué es lo que ha ocurrido realmente y sus consecuencias, porque hay más de lo que dicen los medios, hay más de lo que parece. Venga, bueno, Thomas Cook, bueno, lo primero que tenemos que pensar es que esta quiebra afecta a un grupo, ahora hablaré un poco de él, que además tiene una aerolínea, por lo tanto, pues bueno, deja por un lado a pasajeros en tierra y por otro lado tiene que ver con reservas hoteleras, ¿vale? Por lo tanto, si entras en la web de Thomas Cook Airlines, te encontrarás un mensaje como ese en el que dicen, pues que bueno, pues que se ha acogido, digamos, a la ley de quiebras de Reino Unido por encontrarse en una situación de insolvencia. En concreto, el problema que ha tenido, digamos, Thomas Cook es que no ha podido, digamos, conseguir una liquidez, es decir, dinero extra por 200 millones de libras. Ya necesitaba que pusieran casi 1.000 y le han faltado 200 millones que llegó a pedir al gobierno británico, que se negó. Como pasó con la caída de Lehman Brothers cayó, se negaron a salvarla y a partir de ahí vino una crisis financiera. No digo que vaya a ocurrir lo mismo, pero digo que al final, pues bueno, el gobierno británico no ha querido salvar a una empresa privada y por lo tanto, pues bueno, las consecuencias serán las que sean. Ahora hablaremos de ello. Por otro lado, Thomas Cook también tiene que ver con reservas hoteleras, ¿vale? Y a España nos afecta mucho, que es lo que te voy a explicar un poquito más adelante, porque Thomas Cook, fíjate el volumen que tiene, se encargaba, digamos, de organizar al año unos 7 millones de viajes a España, Costa, Islas Baleares, Islas Canarias, desde el norte de Europa, es decir, nos traía turistas del norte de Europa, fíjate, 7 millones de viajes, vuelvo a repetir, al año. Esto es lo que organizaba Thomas Cook, que bueno, según dicen, pues bueno, habrá competidores que se encarguen de organizar esto, o la gente se encargará de buscarse la vida a través de internet, pero ya veremos si estos 7 millones, por el miedo a perder vacaciones y esta crisis que ha generado en la industria del turismo, veremos a ver si estos partes se quedan en su casa y, digamos, no vienen a España, sino que se quedan con turismo en otros sitios más cercanos. Por lo tanto, ese es uno de los primeros datos que te quiero dar sobre la quiebra y ahora hablaré más de ello. Básicamente, por ver los datos del grupo, bueno, más de 500 agencias en Reino Unido, 563 agencias de calle. Esto obviamente se cierra porque la empresa se va a liquidar, no tiene salvación. 1.700 millones de libras de deuda que lógicamente tendrán que asumir los acreedores, pero sobre todo los inversores. Los inversores perderán su dinero, es decir, aquellos que sean accionistas. Pero no hablo de grandes accionistas solo, sino también de que pequeños accionistas que a lo mejor tenían un dinero en un fondo de inversión que había invertido en Thomas Cook, estos también perderán su dinero, ¿vale? Sin embargo, como habrá una liquidación, pues bueno, el valor que resulte de vender los activos del grupo, de Thomas Cook, pues servirá para pagar a los acreedores. Entre los acreedores te doy un dato: CaixaBank. CaixaBank, el banco español, la Caixa, 51 millones de euros había prestado a Thomas Cook precisamente en 2009. Estos son los problemas que tienen este tipo de noticias, porque cuando quiebra una empresa, y más como te he explicado, con los tipos de interés tan bajos que hay, es normal que los bancos tomen mayores riesgos. Y esto es un riesgo, es decir, a un Thomas Cook con problemas de liquidez, prestarle 51 millones en 2019, está claro que no era una buena inversión, ¿vale? Por lo tanto, bueno, la Caixa es un banco muy grande,
pero lógicamente estos 51 millones ya sabes de dónde salen. O salen de beneficios de la Caixa o salen de ahorradores de la Caixa, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, que quiebren empresas puede provocar, en una situación de crisis económica, desaceleración, Brexit, como lo quieras llamar, pero que quiebren empresas y más de estos tamaños, provocan crisis financiera, es decir, los bancos que han prestado dinero no lo recuperan, ¿vale? En este caso, los principales bancos que han prestado dinero a Thomas Cook son bancos británicos como el RBS y Lloyds, ¿vale? Pero ya digo, la Caixa también está metida. Por lo tanto, que quiebren empresas es una mala noticia, porque cuando hay una quiebra de una empresa, primero, como te decía, se deja gente en la calle. ¿Cuánta gente en la calle va a dejar Thomas Cook? 22.000 trabajadores. Por lo tanto, las quiebras de las empresas dejan trabajadores en la calle, dejan a gente sin ahorros y sobre todo pueden provocar crisis financiera, porque hay bancos que han prestado el dinero de ahorradores, de gente que depositaba ese dinero en el banco y que se lo han prestado a esas empresas que quiebran. Por lo tanto, crisis financiera también pueden provocar, ¿vale? Como te comentaré un poquito más adelante. Bueno, Thomas Cook, ¿o qué es Thomas Cook? Thomas Cook sería lo más correcto, ¿no? Pues fíjate, la primera agencia de viajes de la historia, nada más y nada menos. Estamos hablando de que esta empresa fue fundada por el señor Thomas Cook, el que ves ahí en la foto, que fue, digamos, pues bueno, un empresario británico que en 1841 creó el primer viaje organizado. No le salió muy bien económicamente, pero vio que, bueno, que podía haber negocio en esto del turismo, de los viajes organizados, y decidió crear la primera, vuelvo a repetir, la primera agencia de viajes de la historia, denominada Thomas Cook & Son. Thomas Cook e hijo, ¿vale? Estoy hablando de que esta compañía, Thomas Cook Grupo, ya, pues bueno, con el paso de los años, en este caso décadas, incluso 100 años, esta empresa sobrevivió 2 guerras mundiales. Es decir, estamos hablando que sobrevivió la compañía a 2 guerras mundiales y, sin embargo, no ha sobrevivido al Brexit, ¿vale? La gente, yo hice un vídeo en el que hablaba de las consecuencias del Brexit, la gente se toma esto del Brexit como, ¡buah, esto no nos afecta, esto es un problema de los británicos, que allá se entiendan ellos! Bueno, sí, pero no. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la empresa tenía problemas de liquidez. Lógicamente, la empresa también, digamos, pues bueno, no se ha adaptado a lo mejor suficientemente bien a la competencia que hay en Internet, ¿no? Con agencias de viaje o compañías que se encargan de buscar alojamiento turístico, como puede ser Booking, ¿no? La más famosa, o Airbnb, ¿no? Airbnb, que también se encarga de buscar, digamos, alojamientos y roban, digamos, negocio a agencias de viajes tradicionales. Vale, sí. Puede que, lógicamente, la competencia en Internet haya tenido, digamos, culpa para la quiebra de Thomas Cook, ¿vale? Pero, sin duda, el Brexit, estamos hablando de que esta es una empresa británica, sobre todo con muchos británicos de clientes, está claro que el Brexit ha afectado en 2 partes muy importantes al negocio de Thomas Cook, haciéndole menos solvente, es decir, teniendo menos capacidad de afrontar problemas económicos, ¿vale? Lo primero es que el Brexit ha provocado que la libra caiga y, lógicamente, Thomas Cook, que es buena parte de sus clientes, vuelvo a repetir, más de 560 agencias a pie de calle en Reino Unido, con lo cual la mayoría de sus clientes son británicos y pagan en libras. ¿Qué pasa si la libra cae? Que se sienten más pobres, tienen menos dinero, digamos, o su moneda vale menos y por lo tanto les salen más caras las vacaciones. Por lo tanto, la gente, como ha pasado en España con la crisis, pues reduce su gasto en ocio, es decir, en vacaciones, porque es un lujo, digamos, cuando las cosas van mal, las vacaciones es un lujo, ¿vale? Lógicamente, aparte de que le bajan los clientes británicos, sus comisiones, lógicamente bajan, ¿vale? Es decir, sus ingresos bajan, ¿vale? Y, sin embargo, tiene que afrontar ciertos pagos, como por ejemplo los hoteles, ¿vale? O las reservas que hacen a hoteles las tienen que pagar. Pero también Thomas Cook tenía una parte de aerolínea y, por lo tanto, y más con lo que ha pasado con las subidas del precio del petróleo, pues claro, le sale más caro, digamos, el combustible y ahí pierden dinero. Ya lo dije yo en un vídeo en el que hablaba sobre el sector de las aerolíneas en bolsa, que estaban viviendo un año muy complicado y Thomas Cook tenía parte de negocio de aerolínea, por lo tanto también le ha hecho daño esa crisis, digamos, ese exceso de competencia que están sufriendo las aerolíneas y más de una acabará cerrando también, ¿vale?
Pero ya digo, el Brexit sin duda ha generado sobre todo mucha incertidumbre económica, es decir, muchos británicos, muchos turistas que, bueno, que han dicho, oye, vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo tanto, ya digo, cierto es que Internet le ha podido hacer daño, cierto es que subidas del precio del petróleo le ha podido hacer daño, pero al final sus principales ingresos estaban en libras, las libras ha caído por culpa del Brexit y muchos británicos han decidido no tomar ciertas decisiones ante la incertidumbre económica, porque claro, si tú estás en un país que seguramente entra en crisis económica por culpa de los políticos, pues lógicamente ahorras dinero, no consumes y buena parte de ese consumo que se dedica a vacaciones, pues simplemente se elimina, se reduce. Por lo tanto, sí que hay buena parte de culpa en el Brexit y no es casual que esta compañía sea británica la que ha quebrado, ¿vale? Bueno, consecuencias de la quiebra. Bueno, como te decía, desempleo. Claro, alguno dirá, bueno, pues este desempleo afecta a los 22.000 trabajadores que hay, digamos, en la compañía. Bueno, sí, pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes, 7 millones de viajes que organizaba a España. Lógicamente, los viajes a corto plazo, es decir, en estos próximos meses, ya no tienen solución. Por lo tanto, esas reservas quizás se cancelarán seguramente, o bueno, al final, los hoteles que eran destino de estos turistas ingleses, lógicamente reducirán sus plantillas, tendrán menos. También habrá que ver si esos turistas que antes viajaban con Thomas Cook realmente no tienen miedo y se plantean viajar a España, porque entonces a lo mejor veremos que la próxima campaña de verano o de Semana Santa se nota esta quiebra, por no decir lo que pasará detrás del Brexit, ¿vale? Lógicamente también hay pérdidas económicas. El gobierno británico decidió no salvar, no inyectar dinero a Thomas Cook, es una empresa privada, no se quiso meter en eso, y más con la que se le vecina al gobierno británico, con el Brexit. Es decir, si salvo a Thomas Cook, igual me toca salvar a un montón de compañías más que por culpa del Brexit, por culpa de los políticos, van a acabar seguramente como esta agencia de viajes, la primera del mundo, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, sin embargo, sí que va a tener que asumir el gobierno británico y otros gobiernos, como el gobierno alemán, el tener que repatriar a turistas. Se está hablando de que hay más de 150.000 turistas británicos afectados. Se está hablando de que esta repatriación de turistas, de británicos, es la mayor después de la Guerra Mundial. Es decir, aquí estamos hablando de que hay también 350.000 turistas de otras nacionalidades que se han quedado tirados. En total, 500.000 de turistas que los gobiernos, sobre todo Reino Unido y también Alemania, van a tener que buscarles una solución, porque ya digo, Thomas Cook también tenía aerolínea y les han dejado, pues eso, en el aeropuerto tirados. Más de 100 millones de libras. Bueno, no es un dineral, pero es parte, digamos, de la factura que habrá que asumir por este problema, por esta quiebra, ¿vale? Aparte, las pérdidas que te he dicho de los acreedores, que claro, a los acreedores, que son bancos, como lo que te decía de la Caixa, los 51 millones prestados por la Caixa, estas pérdidas las asumirá el banco. Pero claro, ese dinero suele salir de ahorradores, de gente que deposita el dinero en el banco, ¿vale? También los inversores, aquellos que habían comprado acciones y tenían acciones de Thomas Cook, pérdidas económicas también para ellos. Por lo tanto, aquí vemos que los efectos pueden ser mayores de los que pensamos, ¿vale? Sobre todo, incertidumbre económica, porque claro, esta quiebra viene de repente, como quien dice, y bueno, aunque era una compañía que, ya digo, era más del modelo tradicional y no tanto del modelo como puede ser el de Booking, más online, pues claro, al final genera dudas. La gente dirá, oye, contrato mis vacaciones, lo hago a través de internet, lo hago a través de una agencia de viajes, genera incertidumbre. Y también, porque, ya digo, no solo la cancelación de vuelos en Baleares, no solo más de 30.000 clientes afectados en Canarias, todo esto genera miedo, ¿vale? Y este miedo es muy malo para la economía, por no hablar de la incertidumbre económica que está generando ahora el Brexit, diciendo, vamos a ver, el Brexit, ¿qué consecuencias puede provocar? Si van a quebrar a empresas, ¿cómo va a afectar al empleo? ¿Cómo va a afectar a la economía? ¿Cómo va a afectar a los ahorradores? ¿Generar una crisis financiera? Estas quiebras en cadena, mucha incertidumbre económica en una palabra, ¿vale? Miles de clientes afectados, como te decía, 500.000 personas que hay que repatriar, 30.000 clientes afectados solo en Canarias actualmente, cancelados vuelos, ya digo, un efecto
que es difícil de calcular, porque este es el problema de la economía. Cuando el miedo llega a la economía, por sucesos como estos, el efecto es enorme, ¿vale? Y como te decía, crisis financiera, aunque sean asumibles, aunque los bancos puedan asumir, como el caso de la Caixa, perder 51 millones, que va a ser complicado que lo recuperen, pues claro, esto al final es crisis financiera. Y ya digo, ya ha pasado en otras ocasiones, pero ahora, como yo explico en mis vídeos sobre la crisis económica mundial, el problema que tenemos ahora es que la crisis del 2008, que ya expliqué en un vídeo, vino por una crisis financiera por hipotecas. Sin embargo, ahora se ha dado mucha deuda a empresas como Thomas Cook, empresas que no son tan solventes como parecen. ¿Qué pasará si estas empresas empiezan a caer en cadena? ¿Qué pasará si empiezan a quebrar y no devuelven esos préstamos que han concedido bancos o inversiones en acciones de fondos? ¿Qué pasa con esto? Pues que acabaremos perdiendo el dinero y vendrá una crisis financiera. Por lo tanto, lo he dicho ya en diferentes vídeos, todo se está juntando para que de verdad sea una tormenta ya no perfecta, sino que sea un cataclismo económico y financiero. Y aquí podemos ver una de las primeras consecuencias de toda esta incertidumbre, en este caso solo hablando del tema del Brexit, el tema de la desaceleración económica que dicen algunos, caída del consumo, exceso de endeudamiento, todos estos temas que vengo hablando en mi canal de YouTube, en la sección en la que hablo de estos temas de crisis, tanto de empresas como de crisis económica. Por lo tanto, si quieres estar al día de todo lo que está pasando, si quieres sobre todo saber las verdaderas noticias, pues no te pierdas mi canal, suscríbete a mi canal y recibe todos los vídeos como este para que sepas realmente lo que está pasando y que sepas la verdad de la situación económica y financiera mundial. Hasta el próximo vídeo, me despido de ti, saludos y éxito.